Bendiciones, mi amada audiencia, que sintoniza una vez más su pastor y doctor Nicanor González para una entrega más del tema la realidad de nuestra vida existencial. Y aquí estamos para ser auspiciados por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y estamos entrando para que usted pueda ser edificado, consolado y exhortado. La palabra exhortar en griego es levantar el ánimo de la enseñanza que necesitamos tener, saber, conocer de la palabra de Dios. Y queremos dejarles saber a ustedes que como conocemos el contexto histórico de este libro sagrado, nos basamos mayormente en esa historia pasada que la contextualizamos al presente para que tengamos la verdad intencionada de Dios de lo que se propuso ese texto hablar en el pasado a quien se le presentó y hablarnos a esta generación presente a quien estamos leyendo lo que se presentó en el pasado. Y que tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo. Cristo habló por 3 años y medio aquí en la tierra. Él fue concreto, específico, sistemático, ordenado en su presentación. Además de todo eso, tenía una misión que cumplir. Y esa misión de Jesús era salvar la humanidad del pecado que le asediaba, que le acosaba, que lo condenaba y que lo mandaba al infierno a los seres humanos. Y que cuando leemos Lucas 19:10, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esa fue su misión. Y todos esos 3 años y medio que tomó 12 hombres para estar con él, te dice, ¿por qué no tomó una mujer de apóstol, de discípulo, mayormente de apóstol? La tradición, la costumbre judaica no permitía a una mejor sacerdota, y que las mujeres tenían un rol diferente en el tiempo de Cristo que en el tiempo de hoy en día. Porque la cultura judaica de Judea, del judaísmo, requería que la mujer estuviera en su casa atendiendo a su esposo, dando a luz, atendiendo a sus hijos, cocinando. No podía estudiar, no podía prepararse académicamente. Ese no era el rol del primer siglo de las mujeres judías de aquel entonces. Y por eso es que no hay mucha mención de la esposa de los apóstoles. Apenas que se habla que Jesús sanó a la suegra de Pedro que estaba con una fiebre, indicando que Pedro tenía a su esposa. ¿Ve? Así que la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, estaba casado. Así que todo el papado y todo el sacerdocio católico tienen que seguir la enseñanza de Pedro, si ellos consideran que Pedro fue el primer papa.
de la iglesia, pues él estaba casado. Ahora usted dirá, pero ¿por qué no se le dio énfasis a la esposa de él ni nada? Algo que va a aprender hoy, que si no lo sabe, en toda la revelación de Dios, hay personas que no se mencionaron por nombre porque no tenían significancia en el proceso de la salvación del ser humano. ¿Ve? Y como ellos no tenían parte no eran parte del renglón salvífico, no eran parte del programa de salvación para la humanidad, pues no se mencionaban. No había necesidad. Solamente se mencionaron a las personas pertinentes a lo que tenían que ver con el plan de salvación, con los instrumentos de esa salvación, con el quehacer de esa salvación, con la predicación de esa salvación, con la enseñanza de esa salvación. Entonces se nombran los nombres y los apellidos de ellos. ¿Ve? Así que toda persona que vivió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que se mencionó fue porque ellos fueron parte del programa de Dios para la salvación del género humano. Mientras que su familia no se menciona. ¿Ve? La esposa de José, un hombre tan poderoso en Egipto, hijo de Jacob, no se oye tanto. ¿Ve? Sin embargo, se descubrió que la esposa de Potifar, que fue el que compró a José cuando los 11 hermanos lo vendieron, se descubrió hoy en día en los anales antiguos que la esposa de Potifar que tentó a José para que tuviera relaciones con ella se llamaba Zuleika. ¿Ve? Así que hay escrito antiguo del pueblo judío y aún de otras naciones del área que tienen estos escritos guardados y que tienen los nombres de muchas personas que la Biblia no lo mencionó por nombre. Simplemente dice que la esposa de Potifar estaba todos los días tentando a José, este joven, y él venció la tentación y vino a ser el segundo poderoso en el país de Egipto, acerca de Faraón. Y fue el que Dios usó para las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y todo ese Medio Oriente recibió alimento por causa de José, que se mantuvo fiel con el Señor y Dios lo honró en su momento dado. Pero hubieron gente que se acercaron a José, hubieron familia y todo, pero no se mencionan tanto como se mencionó José. Así que esa particularidad que tenemos en la Biblia debe de resonar siempre en nuestras mentes, y que si no se menciona el nombre o el apellido está bien, no se mate tanto ni escudriñe tanto, reciba lo que se escribió de esa persona, como en el libro de Ruth y Esther, que hay gente que funcionaron para la genealogía de Cristo y todo, y no se mencionan, se habla uno de fulano y fulano que tenía que redimir. No se menciona el nombre. Entonces, dentro de la Escritura también le dieron significancia a lo que tenía que tener significancia, y a lo que no tenía lo que no tenía significancia no lo mencionaron mucho, no mencionaron su nombre, normal. ¿Ve? Y es como una actitud de Dios para con nosotros los seres humanos, para que el ego de nosotros no se levante, para que el yo de nosotros no crea que. ¿Ve? Y Dios conoce los corazones, y Dios sabe
a quién se va a mencionar y a quién no se va a mencionar. Por ejemplo, cuando Cristo presentó el Evangelio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después hizo una sinopsis del Evangelio para la iglesia, Mateo 5, 6, 7, en esos 3 capítulos. Ahí está el grosso, ahí está el pentagrama, el sistema, el orden, en miniatura. Todo lo que Cristo enseñó en esos 4 evangelios, que es uno solo. Entonces, cuando usted lee Mateo 5, 6, 7, usted va a ver la esencia, la sustancia de todos los 3 años y medio que Cristo presentó para la iglesia. Cuando Cristo es levantado en el Monte de los Olivos, que hay más de 500 hermanos y hermanas que lo ven subir al cielo, se quedaron los apóstoles. Bien. Entonces los apóstoles se encargaron de seguir hablando de lo que ya Cristo había hablado. Y como muchos de ellos no tenían mucha educación, muchos de ellos no tenían muchos estudios del Antiguo Testamento, aunque lo conocían y todo, pero desglosarlo, sistematizarlo, ellos no tuvieron la capacidad. Es como en el 1517 que Martín Lutero trajo una tremenda reforma en Alemania contra la iglesia madre católica, siendo él un monje de esta iglesia, un seminarista, un maestro de seminario y todo. Él decidió escribir 95 tesis, la clavó en el templo de Luxemburg, en esa área, en Alemania, y lo primero que estableció es que el justo vivirá por la fe, punto. Y citó a uno de los profetas del Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe. Como dice Romanos 1:17, que el Evangelio es por fe y para fe, y en fe. Y después que él tomó desde el 1517, todos esos años, 20, 30, 40, 50, se levantó Juan Calvino, 1567 para allá, y se levantó como un teólogo, teología es el discurso de Dios, y Juan Calvino lo que hizo fue que tomó todo lo que enseñó Martín Lutero y lo sistematizó. Y creó la doctrina de la predestinación y un sinnúmero de cosas más. Pero se tomó otro hombre para ver lo que Martín Lutero había presentado. Que eso sucedió también para los 60 cuando Gustavo Gutiérrez trajo la teología de la liberación allá en Perú. Y él era también un catedrático sacerdote católico, y él dijo que iba a salir de su escritorio y que se iba a ir donde están los pobres. Y desde la perspectiva de los pobres, él trajo la teología de liberación. Y él hizo el círculo hermenéutico donde él presentó que Dios puso a los pobres en el centro y que Dios comienza con los pobres. Y mientras él estaba haciendo esa teología en el Perú, aquí estaba John Combe en el Seminario Teológico de Union, en la 120 Amsterdam, escribiendo la misma teología, este afroamericano, en inglés. Es increíble, ¿eh? Dos personas completamente diferentes, diferente cultura, fueron inquietados a escribir la teología de liberación. Yo tengo todos los libros aquí atrás de Gustavo Gutiérrez, tremendo. Y tuve que estudiarlo en el Seminario Teológico de Nueva York, cuando entré a la maestría en divinidad, después mi doctorado en ministerio con concentración en teología.
Y cuando estaba estudiando el doctorado, que era de 9 hasta las 6 de la tarde con todos estos profesores, trajeron de Brasil a Hugo Assmann. Y este hombre brasileño vino de Brasil un día entero para estar con 10, 11 estudiantes que estábamos estudiando el doctorado. Y él nos trajo la cátedra en ese día entero de cómo él sistematizó la teología de Gustavo Gutiérrez. Y como era una teología revolucionaria, con una mente bien liberal, él no habló de cuántas veces lo quisieron matar, cuántos tiros le tiraron a él, Hugo Assmann. Y aprendimos bastante de lo que él nos dijo en ese día, pero él fue el que sistematizó la teología de liberación. Así que a veces que Dios usa a una persona que trae un paradigma de cambios, y que esa persona que trae ese paradigma de cambio no tiene el tiempo para sentarse y organizar todos esos cambios, entonces Dios toca a otra persona para sistematizar, organizar esos pensamientos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo, 2000 años atrás, toma a 12 hombres, él comienza a hablarle, comienza a enseñarle, duerme con ellos en los montes y donde quiera. Fueron como 3 años y medio en un instituto interno. ¿Ve? Porque estos 12 discípulos dejaron todo su trabajo para dedicarse a la campaña de Jesús. Ellos oyeron, pero no entendieron. Oyeron, pero no comprendieron. Y se dedicaron a oír todo lo que Cristo enseñó, pero no lo captaron realmente. No lo digerieron y no lo internalizaron como tenía que hacer, porque cada vez que Jesús hablaba de su misión, ellos no querían que eso sucediera, especialmente cuando Jesús hablaba que iba a morir, que iba a desaparecer, que no iba a estar con ellos, que donde él iba, ellos no podían ir. Todo eso creaba un estado de turbación y confusión, específicamente en Pedro. Y que muchas veces el pensamiento era más económico que otra cosa. Que la campaña de Jesús producía finanzas y ellos tomaban finanzas para llevarla a sus esposas y sus hijos, que no se mencionan dentro del texto bíblico. Pero Cristo habló. Cristo no se paró. Él habló, Él enseñó, Él dijo, y cuando cumplió su misión de la crucifixión, la muerte y la resurrección, a los 40 días de estar por aquí, se fue a sentarse a la diestra del Padre, como dice Juan 17:5. Siéntame a tu diestra, como al principio, desde antes de la fundación del mundo. Cuando él hace la oración sacerdotal en Juan 17:5, él dice que él estaba en la diestra de Dios. Él salió de la diestra de Dios para ser uno de nosotros. Y después que cumplió con esa misión, él le dice al Padre, y yo vuelvo para estar sentado a tu diestra, que es la mano derecha. Okay. En varias ocasiones, en Marco, en Mateo, en Lucas, en Juan, Cristo le dijo a los discípulos que él tenía muchas cosas que decirle a ellos. Pero él les dijo, vosotros no podéis sobrellevarlas. Mira qué interesante. O sea que había una intención en Jesús de hablar el consejo completo de su Padre a sus discípulos, pero él pudo ver que estos discípulos no tenían el poder de retención, de conocimiento para esa enseñanza que Jesús estaba dando. Porque todos ellos estaban envueltos con la ley. ¿Ve? La ley era que permeaba y permanecía dentro de la mente de cada uno de ellos. Entonces Cristo trae un evangelio de liberación, de gracia,
de no obra. Como dice Efesios 2:8, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. Bien. Entonces, como dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos. Y entonces estaba esa mentalidad que trajo también Juan Calvino en el 1567 y más, donde él habló de la predestinación, que había un grupo selecto que iban a ser salvos y otros que se iban a perder. No sé, yo confronto a Juan Calvino y digo, pero ¿dónde está Tito 2:11? ¿Dónde está Juan 3:16, Juan 3:17? Que nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verso 17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y solamente se tienen que hacer dos cosas para ser salvo: confesar y creer. Romanos 10, 9 y 10. Bien. Pero como todo, Cristo vino a la tierra, pero ya había un mundo religioso, estaba el judaísmo. Estaba el hinduismo, estaba el budismo. Porque Tajita Gautama, que nació en Nepal, en la India, en el 501, él fue el que trajo, 500 años antes de Cristo, el que trajo el budismo en la India. Bien. Y se habla de que antes de Cristo manifestarse con 12 discípulos, que hubieron como de 12 a 15 mesías que vinieron con esa misma actitud que Cristo tuvo, con discípulos, haciendo señales y milagros. Antes, estamos hablando en el primer siglo. Bien. Entonces cuando Cristo viene, él dice Mateo 24:24, y vendrán falsos cristos, falsos profetas, que harán señales, portentos, milagros, y engañarán, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Wow. Es que Cristo no solamente vio lo que sucedió antes de él, sino que él pudo ver para el tiempo de nosotros lo que iba a suceder. Entonces, como Cristo no pudo, porque él pudo ver lo limitado que estaban esos discípulos para aprender, para entender, para comprender. ¿Ve? Por lo menos en el capítulo 13, que él habla la mayoría de su parábola en Mateo 13, ellos por lo menos le preguntaban a Jesús el significado de las parábolas que Cristo enseñaba, y él explicaba a ellos, que los demás no lo entendían. ¿Ve? Por lo menos. Pero vieron otras cosas más que ellos no pudieron captar, discernir, hasta que vino el bautismo de poder en Hechos capítulo 2, y Pedro el primero, que cambia su atmósfera de conocimiento teológico acerca del Señor, y trae un mensaje tan poderoso que más de 3,000 personas se convierten. Y la lucidez y el denuedo de Pedro fue tan poderoso que podemos ver que fue el Espíritu Santo que usó a Pedro en ese mensaje. Que Pedro no iba a producir esa palabra de ese mensaje, fue el Espíritu Santo cuando lo bautiza. ¿A dónde quiero llevarlo a ustedes con esto que estoy diciendo? En la área cultural. Primero establecemos que la iglesia primitiva fue judía, no fue gentil. Pero Isaías y los demás hablan que los gentiles iban a ver gran luz, que iban a ser salvos también. Y aún en el capítulo 10 de Juan, Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de ese redil, que también van a entrar. Así que ya los profetas antiguos testamentarios, del Antiguo Testamento, estaban indicando que los gentiles iban a recibir salvación. Eso el judaísmo no lo captaba de ninguna forma.
de que el pueblo judío se adueñó de Dios y se adueñó de la salvación de Dios, y ellos querían adueñarse del mundo entero y de su riqueza y de todo, y querían ser las cabezas de las naciones. ¿Ve? Entonces, si ellos eran los líderes y eran la cabeza, pues todo el mundo tenía que someterse a ellos. No salvación, no vida eterna, no nada. Y ese fue el error del pueblo judío hasta el día de hoy. Y después, encima de los 10 mandamientos, le añaden 613 mandamientos a los 10 mandamientos. ¡Ay, Señor! Y ellos lo dicen hoy en día con tanto orgullo, que ellos tienen la ley de los 613 mandamientos. Judas deja de ser discípulo, eligen otro apóstol para ser parte del apostolado. Y ya en el capítulo 10, Jesús se le revela a Pablo, que se llamaba Saulo. Y cuando Jesús se le revela a Saulo, lo convierte en el apóstol Pablo. Y le da misión a Pablo, no solamente de ministrar a los gentiles, sino también de ser el apóstol que iba a organizar lo que era la ley y lo que era la gracia y la diferencia de ambas. Y que esta generación y este pueblo que nosotros tenemos hoy en día de movimiento carismático tiene que entender que el cielo buscó lo mayor en el primer siglo para establecer claridad en la enseñanza de la ley y de la gracia, que Pedro no podía, Juan no podía, Santiago no podía. Ninguno de los discípulos pudieron hacer la descripción, la definición, la especificación, la interpretación y la conclusión de lo que era la ley y la gracia para la humanidad. Y Dios tuvo que levantar un doctor de la ley que conocía la situación contextual, tanto antiguo testamentaria como nuevo testamentaria, porque él escribió una cuarta parte de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Entonces Pablo, aparte de ser misionero a esos 3 continentes de Asia, África, Europa, que como yo le digo a ustedes, componían de 235 a 240 millones en población, él entonces, cuando comienza la salvación a entrar a los gentiles, y los gentiles comienzan a venir a la iglesia judía, ¿qué usted cree que ocurrió? Choque, crítica, ataque, tanto de la ley como de la gracia, y además de la cultura que traían los gentiles a la iglesia primitiva que era judía. Que el judaísmo es muy exclusivo con su cultura, con su tradición, con sus costumbres, con sus ritos, con su ceremonia, con su liturgia. Ellos son muy específicos con todas esas cosas hasta el día de hoy. De repente viene un pueblo escandaloso, los gentiles, que fornican, que adulteran, que no tienen cultura, que son polígamos, tienen muchas mujeres, que se cortan el pelo, que visten diferente a las mujeres judías y a los hombres judíos, que celebran fiestas, que son politeístas, adoran muchos dioses.
y que no conocen al Dios creador del cielo y de la tierra, y menos a Jesús. Ese grupo de gente comienza a integrarse a la iglesia judía. Bien. Entonces, cuando vemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, y vemos esas 14 epístolas, o estas 21 epístolas de Romano a Judas, 21 epístolas, que la mayoría le escribió Pablo. Lo que vemos es una discusión teológica de esto que le estoy presentando en relación a la forma cultural que tenía el pueblo gentil y la forma cultural que tenía el pueblo judío. Y entonces los judíos tenían que ser los maestros, tenían que ser los líderes que iban a arropar a este grupo gentil, neófito en todo el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de Dios, la manifestación de Dios en la persona de Cristo. Ellos tenían que, pero no fue así. Comenzaron a chocar. Y que se levantaron para el primer siglo los gnósticos, que se aprovecharon de ese choque que había dentro de las iglesias que Pablo había levantado. Se levantaron en el segundo siglo los hedonistas: comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Ven? Además de esos grandes filósofos, 380 años antes de Cristo venir a la tierra, en Grecia, ya había una filosofía dentro del pueblo gentil. Y una que marcó la diferencia fue la teología de Zenón, 300 años antes de Cristo, Zenón, donde él estableció en su teología que la madurez, la altura, la majestad de un ser humano llega cuando éste se quita la vida. Y lo envolvió con mucha mística dentro de su filosofía, pero eso permeó los primeros siglos, al grado que cuando Claudio y Agripina adoptaron a Nerón en el año 49 después de Cristo, porque ellos querían tener una descendencia de Julio César, y Nerón había nacido en el año 37 después de Cristo. Porque Darío se había desaparecido, se había ido a una isla ya en Roma, en Italia, y dejó el imperio. Y tomaron a Calígula, uno de los emperadores más jóvenes, en el 37. Y Calígula fue un muchacho que estaba trastornado mentalmente, y lo acribillaron, lo mataron. Y en el 42 tomaron a Claudio, que era más estable. Y Claudio ya para el 49 estaba adoptando a Nerón, que tenía 12 años en ese momento. Se fue en el 49 cuando Saulo estaba, y Pedro y los discípulos estaban en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, dando su reporte. Y en el 49 ahí es cuando el Espíritu Santo viene y llama a Saulo y a Bernabé para que fuesen apóstoles de los gentiles. Pero cuando Claudio, el emperador, adopta a Nerón, de 12 años, él trae a la mente más eminente de aquel entonces el filósofo Séneca. Entonces Séneca era un seguidor de Zenón, de la filosofía y de la teología de Zenón, de creer que cuando uno se mataba, uno llegaba a la madurez, al pico, a la gloria.
Y ya para el 54 Nerón entra al poder porque descubre que su mamá Agripina lo estaba traicionando, Antrópofo, que era el líder de 900 senadores, lo estaba traicionando, Séneca lo estaba traicionando, y él lo mandó a matar. Y a Séneca le dijo que, como tú crees que quitarse la vida es lo mayor, pues toma tu Kool-Aid. Pero él creyó, Nerón creyó esa filosofía, que ya cuando él mata a Pablo y a Pedro en el 66 después de Cristo, ya para el 68 a Nerón lo declara non grata persona por los 900 senadores en Roma. Y entonces al declararlo no grata persona, él también tomó en junio 15 de ese año el Kool-Aid y se quitó la vida. Así fue que ocurrió, ¿no? Se enseña una cosa, se traduce esa cosa, y después cuando las personas se ven en crisis, ellos la practican. Entonces yo le estoy diciendo a ustedes que todos esos gentiles cuando vienen a la iglesia, ellos tienen todos esos conocimientos. Que la cultura de los gentiles era muy diferente a la cultura del judaísmo. ¿Ve? Cleopatra fue reina de Egipto, y así habían otras mujeres grandes en la historia que fueron mujeres poderosas, pero en el nivel de los gentiles. Dentro del judaísmo, Débora y algunas otras mujeres que se mencionan, pero no en unos niveles tan elevados. Cuando leemos esa 21 epístola de Romanos hasta Judas, aparte de muchas enseñanzas que los apóstoles describen, definen, especifican, interpretan, están los problemas sociales, emocionales, físicos, que tenía estas dos congregaciones, gentiles y los judaizantes. Y que precisamente el apóstol Pablo, que escribió una cuarta parte del Nuevo Testamento, fue el que más enseñó, más practicó, más explicó estas enseñanzas. ¿Ve? Y fue el que más se preparó para contextualizar los problemas que tenían estos discípulos, estos maestros, estos pastores, estos misioneros, estos evangelistas, que estaban ministrando a esas congregaciones que se habían levantado. Entonces cada vez que venía un gentil a la iglesia del primer siglo, eso creaba una competencia de problemas, de dificultades. ¿Ve? Por ejemplo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, hubo un problema con las mujeres, de cortarse el pelo, de hacer el pelo crecer. Y Pablo tuvo que atender esa situación. ¿Ve? Porque en aquel entonces los hombres se dejaban crecer el pelo. Sin embargo, los romanos no eran judaizantes, ellos se cortaban su pelo. De que eso era una situación cultural de diferente cultura dentro del Medio Oriente y dentro del mundo europeo. Entonces, las mujeres fueron criticadas porque la cultura del tiempo de Cristo enseña que la mujer que se cortaba el pelo corto eran las prostitutas y que eran gentiles. De que la mujer judía siempre se dejaba su pelo largo como una honra. Pero todavía había ese choque cultural.
Y entonces se lo presentan a Pablo, que si las mujeres se tienen que cortar el pelo, dárselo crecer. Pablo confrontó esa situación. Y eso se explicó claro en el capítulo 11 de 1 Corintios. Y hasta el día de hoy hay un montón de iglesias, de las 40 millones de iglesias que hay en el mundo y más, que todavía no han comprendido y entendido la explicación que Pablo dio. Y se han quedado con un texto aislado para condenar a. Que incorrecto eso. Y aquí tiene que ver con las mujeres. Bien. Entonces Pablo trata de explicarle con su capacidad, con su conocimiento, con su teología, con la revelación que Dios le había dado a él para explicar todas estas cosas. Y Pablo él establece un orden mayor. Porque en 1 Corintios 11:11 él habla que la mujer es sin el hombre y el hombre es sin la mujer y que a los dos los creó Dios, hombre y mujer. ¿Sabe? Pablo estableciendo el orden que para Dios tanto el hombre como la mujer son iguales. Con pelo largo, pelo corto, son iguales. Pablo estableció eso ya. Bien. Sin embargo, ya en el verso 16-17 él habla que no era muy honroso que los hombres tuvieran el pelo largo. Él habló de eso, que no era muy honroso, pero que era honroso que las mujeres se dejaran crecer el pelo. Pero en el verso 16 él dice, como quiera, la iglesia no tiene tal costumbre de estar peleando y discutiendo por estas cosas. Porque estas cosas no tienen poder, como dicen Colosenses 3, no tienen poder contra los deseos de la carne y los apetitos de la carne. Mi Pablo es un teólogo completo. Que si usted no oye bien algo que él enseñó, o usted no lo oye claro, entonces siga leyendo. Siga leyendo la epístola, porque en otro lugar él va a aclarar más. O sea, lo que usted no entiende en una epístola de algo, siga leyendo el contenido. Es como yo he escrito 12 libros. Si usted oye una enseñanza que usted no está de acuerdo en uno de mis libros, siga leyendo. Sigue leyendo mis 12 libros y en un momento dado se va a dar cuenta de mi teología, de mi enseñanza, de mi concepto, de mi paradigma, de lo que yo he recibido como iluminación de la revelación, no revelación. Yo no he recibido revelación, yo he recibido iluminación de esta revelación que ya está escrita. ¿Ve? No se queden con un texto tratando de creer que Pablo quiso decir eso solamente. Porque en un lugar menciona algo, en otro lugar lo explica y lo amplía más. Que eso fue lo que Cristo hizo. Cristo habló, Cristo enseñó. Y entonces le dio la facultad, el poder a los discípulos para que ellos entonces, con su tiempo, que van a tener más tiempo que Jesús en la tierra, pudieran poner en el orden el evangelio que él presentó. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Bien. Entonces, el trabajo de nosotros como iglesia es conocer el contexto en el cual vivió esa iglesia primitiva y la situación del judaísmo, de la iglesia judía que se levantó primero, y después la integración de los gentiles que vinieron a la iglesia judía. ¿Ve? Entonces la iglesia de hoy en día lee la epístola del apóstol Pablo
y rápido quieren aplicar todo lo que Pablo luchó y enseñó para que esa iglesia se liberaran de toda esa situación cultural, tradicional, de rito, de ceremonia, de costumbre, que no era y es el Evangelio. Y por eso es que tenemos más de 30 millones de sectas religiosas en el mundo, porque usted no puede basar un texto bíblico y hacerle una doctrina. El consejo de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es el trabajo de nosotros los maestros. Y no solamente leer el consejo completo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, sino conocer la historia del texto y de la persona a la cual ese texto se le informó y se le habló en un momento dado de la historia. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a tener la capacidad de ser buenos intérpretes. ¿Ve? Buenos intérpretes. Si no conocemos el contexto histórico, no vamos a ser buenos intérpretes. De ninguna forma. Vamos a hablar, vamos a abrir nuestra boca. Las demás personas que desconocen van a creer que nosotros estamos hablando bien, no estamos hablando bien. Y que a la larga esa persona que comienza a creer lo que usted dice, llega un momento que él o ella va a estudiar también. Y después lo va a ver a usted como que usted no dijo, o explicó, o interpretó, o definió bien el texto bíblico, porque hoy en día hay un grupo de gente que fueron a estudiar para conocer el contexto histórico del texto bíblico, porque para eso se estudia teología. Entonces, si en Corintio hubo un problema, tenemos que definir, describir, especificar, interpretar ese problema a la luz del contexto histórico de ese problema 2000 años atrás. Entonces, cuando usted saca de contexto ese problema y lo aplica al contexto en el cual estamos viviendo, usted lo que va a hacer es descontextualizar el texto y crear un pretexto y confundir a medio mundo. Entonces, lo que yo le estoy enseñando es algo tan claro para que cuando usted lea de nuevo la Biblia, la respete, la considere. Que usted está leyendo un pergamino de 2000 años, de 3000 años, 4000 años atrás. Que cuando usted revisa la enciclopedia británica y toda esta enciclopedia que nos dan historias del pasado, el ambiente, la cultura, la tradición, la costumbre, los ritos, la ceremonia, la liturgia, todo era diferente. El politeísmo, la adoración de muchos dioses, el monoteísmo, la adoración de un solo Dios, era diferente. Somos los mismos humanos. Tenemos el pecado original cada uno de nosotros. Romanos 3:23, fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando queremos funcionar dentro de la iglesia como líderes, como maestros, como predicadores, como evangelistas, como pastores, como misioneros, nosotros vamos a ministrar el consejo de Dios a la gente. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es prepararnos lo más suficiente para que la gente que van a escuchar el consejo de Dios de mi boca, de la boca suya, comiencen bien. Que no se le enseñe un conocimiento torcido, vacío, que más luego la otra persona se va a dar cuenta que la persona no hizo su estudio. Y como no hizo su estudio, yo me quedé con esta enseñanza vaga, superficial, y no crecí.
Ve. Entonces, todos nosotros somos responsables. Pablo dijo, yo he procurado dar a conocer el completo consejo de Dios. Increíble. Fue un hombre que se entregó al cielo, al Espíritu Santo, a crear una relación con Dios y a conocer bien la palabra de Dios. Y estamos hablando de un tiempo donde Pablo estaba siendo perseguido día y noche por un grupo que no quería que Pablo hablase la verdad que él hablaba. En mi programa, ese es mi deseo, seguir hablando la verdad de Dios. Que usted aprenda correctamente, debidamente, adecuadamente. Y que cuando usted presente a otra persona, usted se siente en propiedad, en facultad. Se siente que está dando una cátedra de un conocimiento que lo ha liberado a usted y que usted tiene dominio de ese conocimiento y lo puede expresar en cualquier momento. De eso es lo que estamos hablando en esta enseñanza. Entonces, Cristo pudo enseñar más todavía. Pero él pudo ver que sus discípulos estaban limitados en todo. Y él pudo ver, como le sucedió a Juan y a Jacobo, que mandaron a la mamá para decirle a Jesús que cuando Cristo venga en su reino, que la mamá le dijo, yo quiero que Juan esté a tu derecha y Jacobo esté a tu izquierda. Ahí estaba la mentalidad, posiciones, poder, autoridad. Jesús dijo, a mí no me toca hacer eso es mi Padre. ¿Ve? Y Cristo decía que él era el Hijo de Dios, entonces ella pensó que tenía autoridad de poner a quien él quiera a la derecha o a la izquierda. Entonces ella presentó a esos dos hermanos. Y Cristo dio la enseñanza correcta. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar que si él era el Mesías que había sido profetizado, Cristo simplemente le dijo a los discípulos de Juan, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los sordos oyen, los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres. No le dijo más nada. Y ellos se fueron y le dieron la noticia a Juan, y Juan aceptó esa noticia y Herodes vino y le cortó la cabeza. Que Herodina pidió la cabeza de Juan. Se la trajeron en un plato en una fiesta. Bien. Pero cuando los discípulos de Juan se van, Jesús dijo, ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? Un hombre con una ropa rara, comiendo langosta, que son la esperanza esa que andan por ahí, y haciendo la voluntad del Padre. Y Jesús le dijo, ustedes vieron más que un hombre, más que un profeta. Y después él dijo, nacido de mujer en esta tierra, nadie fue más grande que Juan el Bautista. Él está hablando de su primo hermano, que él era hijo de Elizabeth, de Zacarías, que Elizabeth era hermana de María. Nadie nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista, pero él dijo, pero en el reino de los cielos, el que sirve a uno de estos pequeños es más grande que Juan. Son enseñanzas poderosas. Y a veces que la iglesia ha pasado por alto esa enseñanza tan fuerte, tan poderosa. Y estamos nosotros argumentando del Evangelio de la Prosperidad, argumentando de riqueza, de miles de miembros. Es increíble la lucha que la iglesia hoy en día ha entrado.
Y por eso es que yo estoy hablando que tenemos que volver a oír el Evangelio de Jesucristo en este tiempo, leerlo, escucharlo, presentarlo. En que hablamos más del Antiguo Testamento y de todas las cartas de Pablo que del Evangelio de Jesucristo. Y que todo el escrito apostólico fue la extensión de lo que Cristo enseñó. Entonces, ¿por qué yo voy a escuchar a los apóstoles? Yo voy a oír a la fuente, yo voy a ir a Cristo. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué mostró Cristo? ¿Qué vivió Cristo? Ese es el que yo quiero imitar. Y que todos estos apóstoles lo que hicieron fue lidiar y bregar con problemas de la iglesia, precisamente por la integración de los gentiles que estaban integrándose a la iglesia judía, intentando de asimilar el judaísmo integrado con la ley y la gracia. Y Pablo tuvo una experiencia completa con la iglesia de Gálatas. Que en un momento dado, él dijo, yo creo que perdí mi tiempo con ustedes. En que él administró la gracia salvadora y con el tiempo ellos volvieron a la ley condenadora. Yo que escribir esa epístola de Gálatas tratando de hacer la diferencia de nuevo entre la ley y la gracia. Entonces hubo un problema teológico que fue resuelto, que nosotros ya lo tenemos resuelto y todavía estamos enredados en ese lío de esa situación hoy en día. Y es precisamente por personas analfabetas, no educadas, neófitos, que entran al ministerio y comienzan a hablar lo que ellos creen que dice la Biblia, lo que ellos piensan que dice la Biblia, lo que ellos sienten que dice la Biblia, lo que ellos opinan que dice la Biblia. Y después le añaden visiones, revelaciones y profecía, olvídese. Y lengua, olvídese. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y por eso es que yo oro a Dios que Dios siga levantando maestros como yo. Y mejor que yo. Y más preparado que yo. Especialmente en la juventud. Para que enseñen el consejo completo de Dios y la verdad de Dios, sin sentir, sin creer, sin opinar, sin yo pienso, sino este es lo que dice la Biblia y este es el contexto histórico de ese texto bíblico y ese texto axiomático, es normativo porque es palabra de Dios para todos los tiempos o fue una palabra que se habló en ese momento y ahí se quedó. Es el trabajo de nosotros hoy en día. Bien. Que así como crece el movimiento pentecostal en el mundo y el movimiento carismático, que es lo mismo, así como entran por el frente de la iglesia, así se van por la parte de atrás las personas que entran. Bien. Pero si aplicamos la gracia salvadora de Jesucristo, la gente se van a quedar. Y recuerden que la gente que viene a las congregaciones de las iglesias del mundo son personas quebrantadas, con crisis que es bien difícil resolver y solucionar. Cuando yo camino por la calle de Nueva York y yo veo lo desamparado en las calles, con psicosis, hablando solo, hablándole al aire, y yo como terapeuta, como reverendo, como doctor, me quebranta mi corazón. Que yo puedo ir a hablarle de Cristo. Mencionarle del Señor, que está bien eso, hay que predicar el Evangelio a quien sea. Pero usted sabe el trabajo que hay que hacer con una persona en esa condición. Que aún los centros de rehabilitación no han dado abasto para ayudar a estas personas que están en esa condición. ¿Ve? Porque muchas veces ellos van a esos lugares y después cuando salen de nuevo a su comunidad, al ambiente donde estaban, vuelven y recaen de nuevo. Porque tiene que haber un seguimiento.
una cobertura de amor, de aprecio, de abrazo, de calor, para que esas personas se puedan restablecer. Y la iglesia y la comunidad del mundo no tienen ese tiempo para hacer eso. Sálvese quien pueda, alguien dijo. Así que estamos. Y más lo que dice Mateo 24, 12. Y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el verso 13 dice, mal que persevera hasta el fin, este será salvo. Que aún nosotros, que estamos llenos del amor del Señor, llenos de compasión, de misericordia, no tenemos los recursos, las habilidades para poder ayudar a nuestras comunidades. Pero no dice el que persevera hasta el fin, sálvese. Y como dice 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire y no caiga. En Hebreos 2:1 y 2 dice que no descuidemos nuestra salvación porque podemos resbalarnos. Entonces no podemos hacer ministerio para perderlo. Hacemos ministerio porque hemos sido llamados para que la gente se salve. Pero si usted se va a perder haciendo el ministerio, deje eso y sálvese. Al que persevere hasta el fin, este será salvo. Y así hay muchas personas que están en esas condiciones. 646 de mi número, 755-1290. 646-755-1290. Tenemos nuestros libros, 11, 12 libros escritos, que usted lo puede mandar a buscar. Si me llama al 646-755-1290, te manda un sale para el precio de los libros y yo procuro ir al correo y mandárselo. Si no, me escribe a mi correo electrónico nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, nicanor con R 55@gmail.com. Me escribe, doctor, le mando un hello para que me mande el menú de toda la conferencia que usted tiene en CD y de los nombres de los 12 libros que usted ha escrito ya. El 12 todavía no está publicado, pero lo tenemos por ahí. Y estamos colectando ofrendas de ustedes y de todo el que quiera ayudar a este ministerio para juntar lo máximo de dólares, para llamar a Amazon para que publiquen este libro número 12. Somos la obra maestra de Dios. Es el nombre de ese libro. Así que nos veremos en 2 días. Esperamos que se haya edificado en este día su pastor y doctor Nicanor González, que le ama, le aprecia, le reconoce. Y si esa audiencia está oyéndome, porque son gente inteligente, usted es inteligente. Usted quiere aprender con su maestro. Y para eso nos preparamos para esta época. Bendiciones.